Hola, bienvenidas y bienvenidos a este panel entre ciencia y ficción, un panel de ciencia ficción realmente, en el Congreso Futuro 2021. Y bueno, estoy muy complacido de tener grandes invitados en este panel, prestigiosos invitados de todas las áreas que dan cuenta del proceso creativo, porque la ciencia es un proceso creativo, hacer películas es un proceso creativo, escribir es un proceso creativo que requiere una visión de futuro. Y este fue el año del futuro, el 2020 fue un año de incertidumbres, fue una película de género, fue una distopía, fue también un thriller biológico, a veces fue una comedia negra, una tragedia, sin duda, un acto que era impensado, generó un evento de connotaciones mundiales y globales. ¿Lo hubiéramos pensado antes? ¿Lo hubieran podido crear? Bueno, la idea es ahondar en los procesos creativos de todos nosotros. ¿Cómo se conjuga con la ciencia este pensamiento creativo? Cuando uno ve una serie en una plataforma o va al cine, bueno, cuando uno iba al cine y ve una película de ciencia ficción, ¿qué hay de cierto? ¿Qué hay de ciencia detrás? ¿Qué hay de fantasía? ¿Cuáles son los escenarios futuros? ¿Ya? Y para eso tenemos un panel bien de lujo. Voy a hacer una muy breve presentación, porque ellos se presentarán a cada uno en sí mismo. Estará con nosotros Felipe Asenjo, doctor en física y profesor asociado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Adolfo Ibáñez, y profesor de cátedra de mecánica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias y de los cursos de Ciencias de Artes Liberales, ¿ya? Y tiene mucha investigación en mecánica cuántica, relatividad general, física de plasma. Ok, también nos acompaña un querido colega y amigo, Jorge Holguín, cineasta, un director de cine pionero en el género fantástico en Chile, egresado titulado Larsi, es un premiado director con películas que han sido una punta de lanza en el género fantástico de ciencia ficción latinoamericana. Sangre Eterna, no olvidemos que fue calificado como una de las 10 mejores películas de cine fantástico este año. En el 2016 dirige y coproduce la serie animada de terror Cuenta la Leyenda, basada en leyendas populares de Chile. Actualmente está desarrollando La Forma del Miedo, un largometraje de ciencia ficción de su autoría, grabado en el desierto de Atacama. Y su tercer largometraje, Descendants, es un film apocalíptico protagonizado por niños y zombies. Me refiero que es alguien que tiene el género metido en su piel, le encanta y hace mucha investigación sobre eso al respecto. Y también tenemos a nuestra invitada internacional de lujo, Lidia Brenda, escritora mexicana, editora, traductora, participado en varios proyectos independientes, escribe ficción especulativa, ha publicado muchísimos cuentos en distintas revistas y antologías, y bueno, lo más importante es que generó un universo inmersivo, maravilloso, una realidad más amplia, 2.0, que fue un proyecto derivado de una realidad más amplia, que tuvo una nominación a un premio Hugo. O sea, es un lujo tenerla en este panel, donde podemos conversar sobre cada uno de nuestras experiencias, y lo primero que voy a dar es como la invitación a Lidia a que nos cuente un poco sobre su trayectoria y sobre su visión de la creatividad y la ciencia ficción. Muchas gracias, Julio. Hola a toda la gente que nos esté mirando en esta charla. Saludo también a mis copanelistas, a Jorge, a Felipe. Es un lujo estar aquí. Les agradezco mucho la invitación a este Congreso Futuro. Me emociona mucho. Espero hacer un buen papel como invitada internacional. ¿Cuál es mi visión de la creatividad? ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo creo que la creatividad es una de las cosas que nos hace más humanos como especie, digamos. Justo este año en que hemos estado, creo, en una situación como más reflexiva, hemos estado en aislamiento de cualquier manera, es decir, cada quien de distintas maneras quizá, pero básicamente en la mayoría del 2020 no salimos de casa. Como que en mi caso, por lo menos, me he hecho muchas preguntas como de esta índole. Y creo que la creatividad nos hace humanos porque y creo que somos animales y está muy bien, o sea, estoy muy contenta de todavía ser un animal. Pero la creatividad es un motor muy fuerte, o sea, la imaginación
que seamos capaces de imaginar y después poner en práctica lo que imaginamos, ya sea que lo vamos a escribir o que vamos a crear una nueva máquina o que vamos a crear un nuevo platillo, es un motor muy importante porque nos permite vislumbrar cosas que no existen y después tratar de ponerlas en práctica. Y creo que eso tanto se relaciona con la ciencia como se relaciona con las artes. En lo personal, he trabajado desde hace unos años con un colectivo de personas que hacen ciencia y que hacen arte. El nombre es El Cúmulo de Tesla. Y hemos hecho mucho trabajo juntos. Y hay una astrobióloga y hay gente de biología, hay gente de física. Entonces, el diálogo con la ciencia ha sido para mí muy enriquecedor, por ejemplo, no solamente porque la ciencia ficción a veces es un punto de confluencia, sino porque es otra manera de imaginar y es otra manera de ser creativos. La ciencia también es muy creativa, como nos va a contar Felipe. Entonces, me causa como mucho entusiasmo la idea de que la creatividad sea un elemento vital. Para mí creo que sí es un elemento vital. En mi caso, digamos que me inclino más por la literatura, edito y escribo y siempre estoy imaginando cosas en mi cabeza. Siempre digo que me nacen como hongos las escenas o las ideas. Y creo que ponerla en práctica es algo que por lo menos a mí este año que por fortuna termina, me ha salvado, me ha permitido mantenerme un poco más cuerda quizá. Y eso me da también mucho entusiasmo, o sea, es como algo que se alimenta, es como un círculo virtuoso, me parece a mí. Y también el diálogo, la conversación con otras personas que son creativas, alimenta esta curiosidad y esta creatividad y también alimenta, por ejemplo, una metodología, en fin. Entonces, no sé si es una respuesta muy adecuada a tu pregunta, pero es la respuesta que tengo. Para mí eso es la creatividad. Y en mi trabajo, yo me empecé a dedicar a la literatura por el lado creativo, por la creatividad, y he tenido la fortuna de encontrarme a gente más metódica, verbigracia, gente de ciencia, y también esa combinación a mí me han ayudado mucho, tanto a cosas tan nimias como que le puedo escribir un mensaje de WhatsApp a mi amiga, que aparte de ser astrobióloga es física, y preguntarle en dónde sería buena idea poner una colonia en Marte, como el hecho de que hay una manera de pensar y de acercarse al mundo que es muy interesante y que de otra manera quizá yo no conocería. Entonces, en mi trabajo, digamos que yo, la literatura especulativa que hago y la literatura fantástica y de ciencia ficción no necesariamente siempre tiene una parte científica. Yo soy de la gente que cree que la literatura de ciencia ficción puede ser como mucho más amplia que solamente la que está basada en ciencia. Por eso es que los nombres cambian, ¿no? Literatura especulativa y tal, o de anticipación, le decían antes. Pero también creo que es vital darle su lugar a la imaginación y a la literatura fantástica y a lo que viene del mito. Entonces, en este momento de la historia en el que podemos echar mano de todo un bagaje cultural, científico, hacer ciencia ficción es muy emocionante, es muy estimulante. Y bueno, por lo menos yo así lo veo y trato de explorarlo en mi trabajo, tanto como escritora como editora. Claro. Lidia, y en este cúmulo de Tesla donde confluyen científicos y creativos, a la vez que tú te alimentas de información científica, ¿ellos qué ganan de ti? ¿Cómo es la interacción de ellos? Esa es una broma, ha sido una broma recurrente, porque ¿sí? Decimos, nosotras, o sea, las personas que nos dedicamos a la literatura, aprendemos muchísimo de las personas científicas. ¿Ustedes qué aprenden de nosotras? Y creo que eso va un poco también por ahí, dentro de su manera de acercarse a la imaginación y a la creatividad, aprenden, por ejemplo, de arte, que a lo mejor de literatura, de cine, que quizá de otra manera no verían del mismo modo, pero también aprenden a pensar un poco fuera del esquema conocido, a pensar quizá desde el lado más lúdico o quizá desde el lado más, sí, como más, digamos, libre, ¿no? Libre de ciertas ataduras o tal. Y el diálogo, o sea, lo más interesante de todo, y eso lo hemos platicado mucho en el Cúmulo de Tesla, ha sido el diálogo, es decir, el acto de intercambiar información y de
compartir maneras de aproximarnos al conocimiento o maneras de aproximarnos a la creatividad, esa conversación, ese momento en el que cada quien se aproxima y puede escuchar a la otra persona y ver sus distintas maneras y sus distintos métodos, ha sido muy enriquecedor para las dos partes. Además, hemos hecho varios proyectos juntos. Esperamos que este 2021 salga un libro que hicimos en conjunto sobre mujeres, digamos, que marcaron la historia tanto del arte como de la ciencia, en fin, que es para chavitas, bueno, para gente muy joven. Claro. Entonces, ha sido muy enriquecedor y a la gente de ciencia le gusta también esta conversación, aparte de que, digo, nos reunimos a no sé, a hablar de la última película, o vamos al cine, íbamos, bueno, este 2020 no pudimos, pero fuimos a ver películas de ciencia ficción en bola todos, en bola decimos aquí en México, sí, que quiere decir que vamos todos juntos en grupo, y ha sido muy divertido, o sea, es como, ha sido una experiencia muy bella. Bueno, ver películas con científicos es una experiencia bien particular porque ellos son mucho más críticos. Y antes de pasar también a Jorge, quisiera que Felipe nos explicara la relación que tiene que ver el tema de la creación, el mundo de la ciencia ficción y la ciencia, porque tú, Felipe, eres un científico que también se ha dedicado un poco a analizar la relación entre la ficción que vemos y la ciencia dura. ¿Y qué te pasa a ti cuando ves una película, cuando ves Dark, cuando ves Interstellar? ¿Te puedes poner como un espectador o estás como juzgando? A ver, cuéntanos un poco. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que a mí me pasa lo que decía un poco Lidia, que me cuesta mucho salirme de mi ser científico al observar ciencia ficción. Ahora, usualmente la ciencia ficción tiene que tener su componente fantástico en pro de la historia y uno tiene que evaluarlo de esa manera. Sin embargo, lo que decía Lidia acerca de esta interrelación entre científicos y personas que escriben, personas que hacen literatura, yo creo que es la manera en la que se produce la mejor ciencia ficción posible. Les voy a decir lo que opino personalmente. Sí, claro. Por ejemplo, Interstellar, yo creo que es una excelente película de ciencia ficción. No sobre todo por la historia en sí, sino por el tipo de ciencia que se usó para realizar la historia. Lo que ustedes observaron, y aquí hay que entender que Interstellar era una experiencia visual también, parte de la historia. Lo que se observa como un agujero negro, lo que se observa como el agujero gusano que usan, son simulaciones que resolvieron las ecuaciones de relatividad general. Por lo tanto, es lo que uno esperaría realmente observar. No es un diseño gráfico de una idea de cómo debería verse el agujero negro, sino que es cómo se ve un agujero negro. Eso cambia completamente la percepción de lo que uno tiene de la película, porque uno realmente entiende la magnitud de lo que está pasando. Wow. Otros parámetros de la historia, como acercarse o alejarse del agujero negro, y eso implica un cambio en la cantidad de tiempo que pasa, eso también está bien explicado y está bien utilizado, y es parte del uso de la ciencia de forma lo más correcta posible en las historias de ciencia ficción. El lado contrario, por ejemplo, me pasa con Dark. Para mí Dark es una excelente historia. Yo vi todas las temporadas. Okay. No voy a hacer ningún spoiler aquí. Pero la ciencia no está bien utilizada en Dark. La ciencia simplemente es un artilugio para explicar la historia. Pero el viaje en el tiempo, sobre todo en la temporada 1, es mágico, es magia. O sea, nunca se dice realmente cómo viajan, es solo magia. A diferencia de lo que pasa con Interstellar, en Interstellar la ciencia es la protagonista de toda la historia. Ahora, esto no tiene nada que ver con respecto a cuál es mejor o cuál es peor. Solamente es la diferencia en los niveles de ciencia que se usan en los dos tipos de ciencia ficción. Claro que sí. Y al extremo sería como películas como Charnado, donde ya es totalmente físicamente y biológicamente imposible. Exactamente. Exactamente. Ahora, a ver, a mí me gusta mucho la ciencia ficción.
O sea, yo crecí con ciencia ficción. Yo tiendo a pensar que gran parte de la razón por la que soy científico fue debido a la ciencia ficción. Pero creo, y esto para todas las personas con las que yo he conversado que me preguntan acerca de qué es lo que yo pienso que es la mejor ciencia ficción, creo que la mejor ciencia ficción posible es aquella en donde el escritor reconoce lo que se está haciendo en la vanguardia de la ciencia actual. Y creo que la historia de los grandes escritores de ciencia ficción ha ocurrido eso. Aquellos escritores que saben más o menos lo que está pasando actualmente en ciencia son los que son capaces de describir estos clásicos que son capaces de predecir literalmente el futuro. Eso es complicado porque implica que el escritor tiene que estar en constante renovación o en constante contacto con científicos para ir preguntando, por ejemplo, ¿dónde pongo una colonia en Marte? Claro. Eso es súper importante. Y sea el caso, Felipe, de que que sea al revés, que por ejemplo, que porque un científico vio una película o leyó un libro, lo tomó como un desafío y ahí fue a investigar sobre eso. Sí, y eso tiene que ver con lo que más ratito podemos hablar acerca de lo que significa la creatividad en la ciencia. Perfecto, tú tienes una presentación, creo, claro. Sí, pero deja solamente para llenar tu duda ahí, lo que tú acabas de preguntar es exactamente lo que ha pasado muchas veces en ciencia, y voy a dar un ejemplo en concreto, que es el que me sé mejor. Todos ustedes deben conocer la serie Viaje a las Estrellas, que es una historia... Esa serie es una serie de ciencia ficción muy, muy buena, porque fue capaz de predecir muchas cosas. Las personas que la escribieron fueron capaces de darse cuenta de lo que significaba el uso de la ciencia en pro de la historia. Por ejemplo, una de las grandes cosas es que fue la primera historia de ciencia ficción en el que el futuro era esperanzador. Ellos proponían un futuro que era muy, muy adelante, pero era un futuro en el que se había eliminado cualquier tipo de discriminación, se había eliminado la pobreza, simplemente usando la ciencia en pro de la paz intergaláctica. Entonces, fueron capaces de predecir muchas cosas en términos científicos. En concreto, ellos se dieron cuenta que la única manera de explicar tener una federación galáctica era que tenían que viajar más rápido que la luz. Que es un problema gigantesco que lo imponen las teorías de la física actualmente. Ellos proponen un método de viaje que le llaman velocidad warp, que es que las naves viajan más rápido. Esto data de los 60. Así era la historia. Nunca explican realmente qué es esta velocidad warp, sino que viajan más rápido que la luz y por lo tanto pueden conectar distintos lugares de la galaxia muy, muy rápido y el imperio galáctico se puede mantener. Alrededor de la década del 90, un físico mexicano que todavía está vivo, se llama Alcubierre, tomó esa idea y se decidió probar si esta velocidad warp era posible dentro de las leyes de la física. En particular, si existían soluciones de las ecuaciones de relatividad general que permitían algo parecido a esto. Y resulta que sí. Él descubrió que se puede hacer. Se puede viajar más rápido que la velocidad de la luz usando unas soluciones muy particulares, en el que si tú te imaginas la nave, este físico Alcubierre demostró que uno podría, en principio, contraer el espacio frente a la nave y estirar el espacio detrás. De esa manera, para los observadores que están fuera de la nave se disparó hacia adelante sola, más rápido que la velocidad de la luz. Para los observadores que están dentro de la nave, nada ha pasado, nada ha cambiado. La única manera y el único problema de lograr algo así es que se necesita un tipo de materia que actualmente nunca se ha observado en el universo. Pero ese es un problema secundario, y aquí tiene que haber otra historia. Que algo no se observe hoy en el universo no significa que mañana no lo observemos o que mañana no lo podamos construir. Así que este es un ejemplo de lo que tú preguntas. Fue una clara inspiración de Viaje a las Estrellas que demostró ser una solución de la teoría hoy en día probablemente más famosa de todas, que es relatividad general. Bueno, claro, y
y también, por ejemplo, el ejemplo de que una película o un libro, como tú dices, como una serie, como que también en Viaje a las Estrellas usaban estos intercomunicadores muy de anticipación, da cuenta de que hay una mente detrás del creador que puede prever situaciones futuras. Y yo quería preguntarle a Jorge, tú estás inmerso siempre en el mundo como de la creación de universos nuevos. Y tú primero creas el universo y después chequeas, o primero chequeas y te brindas y luego empiezas a crear. ¿Cómo es la chispa de la creación en tu caso? Bueno, en mi caso, yo creo que, bueno, quiero saludarlo a todos, al panel. Es un honor estar acá y un poco intimidante, ¿no? Entre científicos y grandes creadores como Lidia. Mira, para mí siempre es importante y es interesante lo que dijo Lidia, es que me encanta hablar con la gente de ciencia, y de hecho hasta mis películas más pequeñitas, más banales, entre comillas, me obliga a acercarme de alguna manera. O sea, en el caso de mi primera ópera prima, Ángel Negro, que está acá en el afiche, me acercó me obligó a acercarme a los médicos, ¿no? En la película se trataba de un tanatólogo, yo no lo podía inventar, yo tenía todo un universo con respecto a una historia que quería contar, pero necesitaba acercarme a esa realidad. Y me parece muy interesante el sentido cuando se encuentran estos dos mundos, que es el mundo de las películas y la realidad. Y tiene que ver, en mi caso, tiene que ver porque yo soy una persona muy paranoica y muy miedosa. De hecho, cuando chico me daba tanto miedo la oscuridad que yo necesitaba tener luz todo el momento. Y eso apela un poco, hace una analogía, ¿no?, a lo que fue a la época del protestantismo, ¿no? Porque yo fui muy formado muy católicamente cuando niño. Mis padres eran muy católicos, fui criado como muy católico, y yo fui enseñado prácticamente con una visión metafísica, ¿no?, religiosa sobre la vida, y cuando niño se me asustaba mucho. Entonces me costaba mucho entender, y las películas de ciencia ficción y de horror me sirvieron para aterrizar esos mundos. Yo necesitaba ver esa luz en el fondo, por lo cual yo comencé a proyectar mis miedos, y para poder imaginarlo y construirlo los dibujaba, ¿no? Hacía como mis propios monstruos, mis propias historias, las creaba, y después intentaba construir las imágenes que yo veía, ¿no? Perdón que soy muy enredado para hablar, soy pésimo. No. Soy muy claro. Así que si no me entienden, me paran nomás, mis queridos. No te preocupes, te vamos a parar si no. Ok. Por lo cual, al construir ese imaginario, a veces cuando uno es niño, uno lo construye y lo proyecta, y eso me encanta de lo que hago ahora, que seguir jugando como un niño, representar mundos, pero también proyectar mis tesis, mis teorías, mis visiones, por lo cual acercarme a gente que tenga ese conocimiento. Y eso me obligó, en caso de una película, por ejemplo, Caleuche, que yo hablar sobre la mitología chilota, pero necesitaba entender la biología marina, aunque yo ni siquiera quise abordar el tema, pero necesitaba entender ese universo. Mi protagonista es una bióloga marina que se enfrenta con un mundo mitológico, un encuentro de dos mundos, ¿no? Claro. Que a mí me parecía interesante, porque ella estaba viviendo una experiencia, una enfermedad terminal, por lo cual tenía que decidir tomar dos caminos: o pensar de forma racional cómo tomar la muerte, o asumir dónde viene su origen. Su abuelo eran chilotes, y ellos tenían otra percepción con respecto a la vida, una cosmovisión distinta. Entonces ese encuentro entre ciencia, mitología, etcétera, me parece fascinante. Me fascina esos dos mundos, y aparte lo que estaban contando recién me parece maravilloso, porque de alguna manera una de las primeras películas del cine es Viaje a la Luna, de George Méliès. Y eso no es casual, ¿no? Porque George Méliès quería imaginar este viaje que obviamente se inspiró en otro gran creativo y avanzado, ¿no?, que fue Julio Verne, y de alguna manera ahí se conjugaron dos visiones espectaculares que llevaron
al mundo a imaginar, ¿no? Yo creo que de alguna manera lo que se aporta con el cine y con la literatura, obviamente, es como tratar de esbozar, ¿no? Nuestras proyecciones de vida, nuestros temores, y ahora, producto de la pandemia, como está hablando muy bien Lidia, nos obliga a tener una visión retrospectiva sobre nuestras proyecciones, sobre nuestros miedos, nuestro futuro. Y yo creo que eso, la creación, la construcción en mi caso, como cineasta, construir imágenes, es la propuesta que a lo mejor uno no piensa no inspirar a nadie, sino uno está proyectando nomás lo que uno siente, y definitivamente a veces eso se proyecta en que algún científico o algún niño, ¿no?, que ve esta película se inspira para después ese pensamiento, esa idea, ese concepto, ese pequeño... de hecho, yo tengo unos compañeros que son ahora físicos y eran muy fanáticos de Star Wars, de la Guerra Galaxia. Y veíamos cuando chicos, veíamos la película en VHS, y ahora se convirtió en físico gracias a eso, ¿no? Gracias a esta visión que le generó este bichito que le picó el cine. Bueno, estamos viendo una película. Esta película, Jorge, llamado, y la que vivimos, y la estamos viendo 2020-2021, es una película que no pudimos anticipar. O terriblemente sí pudimos anticipar y no supimos ver. Vimos los trailers, nos hicieron unos spoilers y no supimos ver que venía esta película. Lidia, te quiero preguntar, ¿tu futuro es un futuro pesimista, es un futuro luminoso, es un futuro tenemos que abandonar la Tierra? ¿Cuál, desde tu visión de creadora de mundos, son tus intuiciones con respecto a lo que viene? Bueno, yo no estoy a favor de que la ciencia ficción tenga que ser predictiva, porque, como bien dijo Ursula K. Le Guin y mucha otra gente, la ciencia ficción habla del presente, la ciencia ficción habla de la realidad. Lo que pasa es que usamos metáforas y le damos una vuelta diferente. Y esa idea me gusta más, yo comulgo más con esa idea. Perfecto. En lo personal, y esto lo comparto, por ejemplo, con las compañeras que hicimos un festival que se llama Mexicona, después les vamos a poner el link si quieren. Hay una serie de charlas en YouTube, platicamos con gente de Latinoamérica, de España y de México, justamente porque queremos, pensando en esta creatividad y pensando en la capacidad que tenemos los seres humanos para hacer las cosas bien y no solo para hacerlas mal, como lo hemos hecho hasta ahora, porque vimos los trailers, nos dieron los spoilers y aún así seguimos cometiendo los mismos errores. Pero si somos capaces de hacer las cosas bien, y sí somos, porque ya también lo hemos visto, somos capaces de crear un mejor futuro. A mí me gusta más pensar en qué podemos hacer en este momento de la historia en el que nos están sonando tantas alarmas, para que en ese futuro, incluso aunque no lo veamos, incluso aunque sea para generaciones que son las que vienen, qué podemos sembrar ahorita, qué semillas tenemos en las manos para que ese futuro sea mejor. Y no estoy hablando de utopías, no estoy hablando de entelequias, estoy hablando de cosas concretas en el mundo. Es muy difícil porque hay que hacernos responsables de lo que tenemos y de lo que estamos haciendo, pero podemos hacerlo. Y esto no quiere decir que tenga un optimismo ciego, porque soy muy realista, porque observo lo que existe a mi alrededor, pero sí creo que la esperanza, no el optimismo, sino la esperanza, son muy importantes. Y la creatividad puesta al servicio de esa esperanza, la literatura, el arte, la ciencia puestas, digamos, con un enfoque de esperanza, podemos crear cosas nuevas y cosas mejores. En la serie que tú hiciste, Julio, que ahorita está sonando muchísimo en todos los sentidos, la de Caso 63, presentas un universo en el que lo hicimos mal, algo más o menos estaba saliendo bien y luego, híjole, a lo mejor se volvió a descomponer. Tenemos la capacidad de hacer todo eso. Nos vamos a seguir equivocando porque somos seres falibles, pero creo que podemos hacerlo mejor. Y a mí me gusta una idea de futuro en el que podemos hacerlo mejor y lo vamos a hacer mejor. No de tajo, no maniqueamente, pero de una manera humana.
¿no? Sino de una manera humana. Esa es mi apuesta, digamos. Y quisiera pensar que el trabajo que hacemos en conjunto con mucha gente aquí en México y de otros países de habla hispana, sobre todo en Latinoamérica, que nos hace mucha falta esto, ¿no? Dialogar, conectarnos más entre nosotros en español, en español y portugués. Podemos ayudarnos a imaginar, a crear, a dialogar y que esas conversaciones vayan avanzando. Esa sería mi respuesta hacia ese futuro incierto, pero que podemos construir un futuro. Y eso... Es verdad, es una película próxima, la segunda temporada de esta película en progresión, y podemos cambiar el guión definitivamente nosotros, es verdad. Oye, Felipe, tú tienes una presentación muy interesante sobre la creatividad, y no me gustaría que pasara el tiempo para que no, y sin que la mostraras, porque me parece que es clave lo que estás diciendo, lo que vas a contarnos sobre la percepción de la creatividad y la ciencia. Sí, yo solamente quiero comentar lo que yo siento que es la creatividad en la ciencia. En general, yo creo que la creatividad es esa cualidad humana de poner de manifiesto esa belleza oculta que está en los distintos lugares del universo. La ciencia en particular, yo siento que usa la creatividad como una gran herramienta para exponer esa belleza de la naturaleza. Y quiero poner en contexto lo que quiero decir con esto, dando el ejemplo del lanzamiento de proyectiles. Cuando la gente quiso entender cómo se movían los distintos proyectiles por el aire, empezaron a describirlo de forma directa, pictográficamente, y lo que ellos veían era simplemente un proyectil moviéndose hacia arriba que después caía. Ahora, la ciencia no es solamente esa descripción directa de la realidad, sino que realmente entenderla. Y hoy en día sabemos, debido a múltiples experiencias, que la creatividad es ese factor clave que nos permite entenderla. En el ejemplo que estoy dando, el primero que usó la creatividad para realmente entender lo que estaba pasando fue Galileo Galilei, dándose cuenta y demostrando que debido a la gravedad, el movimiento de los proyectiles en realidad era una parábola. No es nunca una línea recta. La parábola es un elemento que la gente ya conocía de la antigüedad, que es una figura geométrica muy importante, de una de las cónicas, y Galileo fue el primero en demostrar de que la geometría estaba íntimamente relacionada con la naturaleza. La geometría describía la naturaleza. Ahora, ese salto entre describir algo simplemente mirándolo a realmente entenderlo es un salto de pura creatividad, muy difícil de dar, pero es el salto fundamental que se usa en ciencia. El segundo salto de creatividad lo dio Newton, dándose cuenta que lo que había descrito Galileo era en realidad un caso particular de un número de trayectorias más grandes. Newton demuestra que esa generalidad de trayectorias, en que ahora aparece la elipse, que es otra de las cónicas, otra de las figuras geométricas importantes de la antigüedad, ahora es capaz de describir la trayectoria de la Luna alrededor de la Tierra. Newton, por lo tanto, en otro gran salto de creatividad, demuestra que lo que primero la gente veía, que eran líneas rectas, ahora realmente describe el movimiento de un objeto celeste alrededor de la Tierra. La ciencia, que mucha gente piensa que es esos personajes haciendo cálculos en un laboratorio escondido, en realidad es al revés. La ciencia se parece mucho al arte, debido a este concepto de creatividad. El desarrollo de la ciencia es más parecido al arte que a esta visión mecanicista de personas trabajando en un laboratorio. Y eso me gustaría dejar como resumen de lo que para mí es la creatividad en la ciencia. A veces la creatividad se va a extremos, basados solamente en la percepción directa, que también bordea zonas grises y oscuras. Por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, en estos grandes bulos o en los terraplanistas que deciden que su observación les produce una sensación que no obedece a la ciencia. Sí, es que la parte de la ciencia que es importante es que la ciencia es una actividad diseñada para generar más preguntas que la respuesta que produce. Esa es la clave. Si uno se encuentra con un fenómeno y obtiene la respuesta sin obtener preguntas adicionales, entonces uno realmente no está haciendo ciencia. Mira. Eso es.
Y la creatividad es la que permite resolver esas preguntas que se van haciendo continuamente. Bueno, lo que tú dices es un sistema de certidumbres y por eso de alguna manera nos hemos aferrado a la ciencia en este mundo que está lleno de incertezas. Es bien loco que el cine se ha llenado de tópicos que tienen que ver con incertezas de intentar salir rápidamente del planeta o tener miedo de lo peor que puede llegar desde afuera, que podría ser un asteroide, ¿no, Jorge? ¿De eso se trata tu película? Bueno, así es, como les conté, yo soy miedoso, soy casi un terraplanista. En este caso. Claro. Oye, a propósito de lo que está hablando Felipe, que me pareció hermoso, esos dibujos de cómo primero tuvieron que verlo, ¿no? Construirlo, imaginarlo para poder explicarlo, que eso me parece bellísimo, que se conjuga lo que dice Lidia, ¿no? Es muy hermoso ese encuentro. Claro, yo en este momento estoy tengo mi compañera que es experta en microbiología, es científica, entonces nos pusimos a mezclar los dos mundos. Mi paranoia estaba jugando con que, a propósito de todo lo que nos estaba pasando, quería hacer una película más cercana a una ciencia ficción, no tan pura, no una ciencia ficción dura. Es un meteorito que trae un patógeno extraterrestre que llega y ella me aterriza las posibilidades reales de lo que podría ser ese patógeno. Entonces ha sido, más allá de hablar en sí mismo de lo que significa la incertidumbre, es como eso nos lleva a llevar nuestros peores temores. Y a propósito, hablando de esto, es increíble como incluso hasta las películas más burdas, ¿no?, de la ciencia ficción, o las más comerciales, ¿no?, que uno ve de pronto de estas películas como de destrucciones masivas, como de alguna manera alertan o incentivan también a la gente a salir de la sala, a hablar sobre el tema y comenzar a indagar ya de verdad, o sea, de manera, buscar textos, y de alguna manera se produce ahí la catarsis que yo llamo del miedo, ¿no? La catarsis del terror, de ver que quizás las cosas no son tan terribles como se muestran y después se pueden aterrizar. Y eso es como una sensación de sobrevivencia que necesitamos. Por ejemplo, ahora en este momento de incertidumbre, que estuvimos todos encerrados en cuarentena, casi todo el mundo, nos tuvimos que concentrar de nuevo en el arte, ¿no? Tenemos que buscar en la literatura. Yo creo que como nunca se ha visto tanto series, streaming, mis padres que ya son adultos mayores, yo creo que se han visto todas las series hasta de ciencia ficción, todo como nunca, saben más que yo de trivia, pero es increíble cómo les ha ayudado muchísimo a sostener esto. Entonces es increíble esta retroalimentación, esta catarsis que se produce, y eso es lo que a mí me interesa un poquito, lo que por lo menos a mí me provocó el poder expresar mis temores, mi miedo a través al principio eran dibujos y ahora son películas. Claro que sí. Bueno, el miedo es un motor, el vínculo, la empatía es otro motor, y para ir terminando, me gustaría, como nos está viendo mucha gente, dar algún tipo de señal de la gente que quiere dedicarse tanto a la ciencia, tanto al cine, tanto a la experiencia inmersiva de la literatura, ciencia ficción. ¿Cuáles son los consejos de ustedes que son realmente referentes en cada una de sus áreas? Para alguien que en este momento tiene 9 años y 10 años y está situado en este universo interpandemias, y tiene que abrazar su futuro. ¿Lidia? Pues yo lo que les diría es que primero hagan comunidad. La comunidad es lo más importante, es fundamental. Somos animales gregarios y necesitamos el contacto con las otras personas, y en el 2020 nos quedó muy claro porque no podíamos, porque estábamos en peligro o seguimos estando en peligro si tenemos un contacto cercano. Entonces creo que esa paradoja puede tener una gran lección. Hagan comunidad, júntense con la gente a la que le gusta lo mismo, encuentren gente que tenga sus mismos gustos, hagan grupos, vean películas, discútanlas, desmenúcenlas, lean todo lo que puedan, sea bueno, sea malo, sea entretenido, sea aburrido,
Si algo no les gusta, no lo sigan, no es una obligación terminar un libro a fuerza. Si no lo quieren leer, no lo lean, lean otro. Hay miles. Hagan comunidad, platiquen y encuentren grupos de gente con la que puedan compartir esos gustos y indaguen, investiguen. Siempre fomenten la curiosidad. La curiosidad y la creatividad también se alimentan entre sí. Ese sería mi consejo, entre comillas, porque eso de dar consejos es como... No, es una cápsula del tiempo que está lanzando. Ese es mi papelito con notitas. Creen comunidad, encuentren lo que les gusta, investiguen, siempre sigan la creatividad y la curiosidad, y llegarán en algún momento a decir, ok, yo me quiero dedicar a esto. Uno se puede dedicar a más de una cosa, por cierto, no tiene que solo súper especializarse, porque siempre es bueno, ya lo vimos, el diálogo entre arte y ciencia o el diálogo entre disciplinas es muy enriquecedor. Entonces esa sería mi recomendación. Okay. Muchas gracias. Felipe. Sí, yo me acoplo a las palabras de Lidia. Yo creo que para una persona de 9 años o para mi yo de 10 años, el mejor consejo hubiera sido encuentra lo que realmente te apasiona y apuesta por ello. Si de verdad lo quieren hacer, la advertencia es que les va a costar, siempre cuesta, pero la paga es enorme. O sea, así que apuesten realmente por lo que les apasiona. Y en términos de la ciencia, pero hablando en más generales, solamente por el 2020 que ya vivimos, un comentario o un consejo para aquellas personas que están viviendo en este aspecto de incertidumbre completa, es que la incertidumbre en realidad es el motor de los descubrimientos. Eso es. Si no existiera la incertidumbre, no habría avance. Así que es bueno verlo desde ese punto de vista. Buenísimo. Buenísimo. En tu cápsula del tiempo, Jorge. No, buenísimo. Cápsula del tiempo, yo creo que diría algo muy cliché, que yo creo que fue yo creo que me impactó muchísimo y me sigue impactando, lo poderoso que es la imaginación. Sin esa herramienta no podríamos ser ni creadores ni científicos, y creo que esa es la herramienta más poderosa que tenemos, la imaginación. Comunidad, ciencia, imaginación, las claves para tratar de que lo que venga sea mejor. Ha sido un placer estar con ustedes, muchas gracias, y gracias por la compañía, gracias al Congreso Futuro por habernos invitado.